Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días. Feliz día de reposo para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos en el estudio del Antiguo Testamento y veremos esta semana, a partir de mañana, en Ven, Sígueme, Génesis, los capítulos 4 y el capítulo 5. Y Moisés, el capítulo 4 y el capítulo 5. Todo sobre la caída de Adán y Eva. Así que bienvenidos nuevamente aquí a Morgat Foundation. Morgat, la plataforma que les trae a ustedes siempre las clases que tanto les gusta. Gracias por escoger este contenido. Gracias por preferirnos y también gracias por utilizar todo el contenido que compartimos con ustedes como una ayuda para su estudio personal, su estudio familiar y también para preparar sus propias clases de escuela dominical. Nos hacen sentir muy honrados y muy humildes con eso, queridos hermanos y hermanas. Pues bien, hoy vamos a hablar acerca de la caída de Adán y Eva. Pero antes de entrar de lleno ahí, quiero recordarles que nos encuentran en todas nuestras redes sociales. Si aún no se han suscrito, lo pueden hacer dejando su clic ahí donde dice suscribirse y también dejando un like para que podamos verlos y un comentario de cualquiera de las muchas preguntas que hacemos durante toda la clase. También pueden compartir con nosotros todas las referencias que tengan de personas que quieran que conozcan a Jesucristo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, a mí me encanta todo esto de la caída de Adán y Eva. Me encanta ver el papel protagónico de nuestro padre Adán, de nuestra madre Eva, ver cómo se afanaban, cómo trabajaban juntos, cómo lograban objetivos juntos, cómo alcanzaron lo que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo esperaron de ellos, cómo se esforzaron de tal manera que nos proveyeron a nosotros la oportunidad de estar en esta tierra y de gozar de felicidad, de aflicciones, de dolor, para ser más semejantes a nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Y gracias a que ellos vivieron, compartieron, predicaron el Evangelio entre sus hijos, nosotros hoy día podemos tener esta historia magnífica que yo la he llamado así muchas veces en mis clases, una magnífica historia de amor, con la cual parte toda la generación de la humanidad, la historia romántica y la historia de amor de Adán y Eva. Ahora más adelante hablaremos un poquito más de eso, queridos hermanos. Así que vamos por ahora a los antecedentes y vamos a aprender aquí muchas cosas y espero, ojalá, queridos hermanos, sin importar cuánto tiempo lleves de ser miembro de la iglesia, cuántos momentos hayas vivido en la iglesia, recuerdes que siempre hay algo nuevo que aprender y que con humildad es más fácil poder adquirir conocimiento. Tal vez el conocimiento que recibas hoy no sea nuevo para ti, pero sí lo refresques y al renovar ese convenio, tu conversión pueda mejorar. Por eso quiero colocar de entrada, antes de los antecedentes, una pregunta para cada uno de ustedes, queridos hermanos. ¿Alguna vez han pensado que sus errores los han alejado del plan de Dios? Y si han llegado a pensar eso, ¿han pensado también que con Cristo pueden acercarse más a nuestro Padre Celestial? Por favor, vayan contestando esta pregunta mientras que vemos los antecedentes históricos de esta clase de Génesis 3, 4 y de Moisés 4 y 5. Y muy bien, mis queridos y amados hermanos y hermanas.
En los antecedentes del día de hoy, los antecedentes doctrinales de esta clase, que tienen que ver con la caída de Adán y Eva, tenemos que partir de una premisa. El relato de Adán y Eva, de su creación, de su vida y de su caída o alejamiento del jardín de Edén, es quizás uno de los más discutidos y uno de los que menos se entiende por todas las personas del mundo. Y me atrevo a decir, eso también nos incluye a nosotros, los santos de los últimos días. Afortunadamente tenemos la revelación de estos últimos tiempos y los apóstoles, los profetas del Señor nos aclaran muchos momentos necesarios y que deben ser diáfanos en cuanto a nuestro entendimiento de la doctrina. Por ejemplo, el elder Mark E. Petersen, del Quórum de los 12 Apóstoles, escribió sobre este asunto lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Adán, el primer hombre, y Eva, su esposa, siempre han sido difíciles de catalogar, dijo él, en la opinión de muchas personas. Probablemente son la pareja más incomprendida que haya vivido en esta tierra, la cual habitamos nosotros. Sin embargo, esto es de esperar, ya que la humanidad ha estado expuesta a muchas teorías raras y malentendidos en cuanto a nuestros primeros padres durante muchos siglos. Probablemente los que tengan la culpa son los mismos maestros de religión y sacerdotes de muchas iglesias que han tergiversado toda esta historia. Eso lo estoy agregando yo, queridos hermanos. El elder Petersen continúa diciendo: sin saber la verdad acerca de Adán y Eva y sin contar con la inspiración divina, se han formado sus propias opiniones y las han puesto sobre la gente, y el resultado ha sido una confusión general que crece con el correr de los años. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pues aquí encontramos parte de esa equivocación y de esos malentendidos. Se ha enseñado por maestros y pseudoeruditos y eruditos del mundo teorías que quieren explicar a Adán y a Eva sin contar con la revelación del Señor. Una de las razones por la que la historia de la creación y de la caída de Adán y Eva se ha malinterpretado, dando lugar a tantos malentendidos, es que se han quitado del Antiguo Testamento partes claras y preciosas, como nos enseña Nefi en 1 Nefi 13. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, tenemos la mayoría de lo que se perdió, puesto que se nos ha vuelto a dar y se encuentra en los libros de la perla de gran precio, en Moisés y en Abraham. El mundo en general, sin embargo, solo tiene los relatos que se encuentran en Génesis, en el Antiguo Testamento, y que hablan de la caída como un hecho histórico, pero no explican la doctrina correspondiente. En otras palabras, las razones de la caída y el significado que tuvo para la humanidad no se encuentran solo en el Antiguo Testamento, tal como se conoce en este momento, tal como lo tenemos en este momento. En el Nuevo Testamento se aclaran algunas de estas cosas, pero en forma limitada. En realidad, el Libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, es donde encontramos esta doctrina mejor explicada. Como vemos, no es extraño entonces que el mundo tenga ideas equivocadas en cuanto a la caída de Adán y Eva, nuestros padres, cuando no tienen a su alcance las escrituras de los últimos días para ayudarles, o no quieren aceptarlas. El propósito de los acontecimientos que se describen en Génesis 3 fue resumido por el profeta Ley cuando dijo: Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo, según se registra en el segundo Nefi, capítulo 2, versículo 25. El presidente Joseph Fielding Smith nos aclara mucho toda esta situación cuando dijo: cuando oramos al Señor, agradezcámosle por Adán. Si no hubiese sido por Adán, yo no estaría aquí, ni vosotros estaríais aquí. Todos seríamos espíritus en el cielo, esperando todavía. Estamos en la vida mortal para obtener la experiencia y la capacitación que no podríamos obtener de ninguna otra forma, de ninguna otra manera. Para que podamos llegar a ser dioses,
Es necesario que sepamos lo que es el dolor, el sentirnos enfermos y otras cosas que encontramos en la escuela del mundo mortal. Hermanos y hermanas, no nos quejemos de Adán, y agrego yo de Eva, diciendo que hubiera sido preferible que no hiciera lo que hizo. Por el contrario, debemos estarles agradecidos. Yo estoy contento de tener el privilegio de haber venido a esta tierra y de vivir en este estado mortal, pues si soy fiel a los mandamientos y obligaciones que me corresponden como miembro de la Iglesia y del reino de Dios, voy a tener el privilegio de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y de la misma forma, vosotros tendréis esa oportunidad, ya que sois hijos e hijas con el derecho de recibir la totalidad de la gloria celestial. Aquí terminan las palabras del presidente Joseph Fielding Smith. Y yo les invito, queridos hermanos, a que tomen mucha nota, a que utilicen todos los comentarios que vamos a dar en esta clase y a que busquen reflexión sobre estos temas también en Moisés 3 y en Moisés 4 para aclarar más estos puntos. Estos son los antecedentes, vamos directamente a nuestra clase. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, pues aquí tenemos una presentación poderosa de mensajes con palabras de los profetas del Señor para enseñarnos acerca de la caída de Adán y Eva. Y bueno, yo quise colocar esta imagen aquí que siempre me ha conmovido tanto del momento en que Adán y Eva, o que representa el momento en que Adán y Eva salen del jardín de Edén para empezar su vida mortal, una vida similar a la nuestra. Vamos a aprender hoy, hermanos, y quiero explicarlo tal vez de la manera más sencilla, como lo explicaría un niño. La caída de Adán y Eva es una parte del plan de salvación. Se sabía que iba a suceder y por eso se preparó un redentor del mundo. La caída es una decisión deliberada de Adán y Eva de tomar un fruto que abriría la posibilidad del conocimiento del bien y el mal. Y debido a esa caída, a esa decisión, ellos afrontaron consecuencias de muerte, de dolor, de tristeza. Pero gracias al Evangelio de Jesucristo y a la presencia del Salvador en todo esto, que es el plan de salvación y que nosotros lo conocemos como el plan de salvación, podemos volver a la presencia de Dios. Y como dicen las Escrituras, podemos tener gozo en esta tierra, porque para eso existimos, para eso estamos en esta tierra. Así que voy a ir aquí a la pizarra y voy a colocar estos conceptos, queridos hermanos, porque vamos a fijar seguramente toda la base doctrinal de lo que hablemos en esta clase, en estas dos escrituras. Antes de continuar con la parte doctrinal, les quiero recordar que esta clase está siendo grabada, editada y producida en vivo para que ustedes sean pacientes, pero también para mantener el espíritu de una lección tal cual ustedes la reciben en sus capillas. Espero también que puedan recibir todo este material y al final voy a colocar un QR para que ustedes puedan tomar estas notas y estas escrituras, lo puedan escanear y las puedan utilizar, incluso las preguntas o los comentarios que yo coloque en clase. Antes de ir directamente a estas escrituras, quiero ir a una verdad eterna que tenemos que ser conscientes, queridos hermanos y hermanas. Génesis 3 y Génesis 4 y Moisés 4 y 5 nos enseñan que la vida mortal comienza con elección. La vida mortal es parte del albedrío del hombre, ese don maravilloso. También incluye oposición y esperanza. Recuerden que es necesario que haya oposición en todas las cosas. Y recuerden que la esperanza viene por medio de Cristo y que la expiación de Cristo fue preparada antes de que sucediera esta caída, que sucedieran estas cosas. Algunos llegan a pensar de manera equívoca que el plan de salvación es como el plan B de Dios. Fallaron Adán y Eva, entonces hay que hacer algo para rescatarlos. Pero Dios
que tiene una inteligencia superior a todo, sabía y en su plan estaba contemplada la caída. Veamos esta primera escritura, queridos hermanos y hermanas. Veamos primero Moisés 4 al 2. Miren, aquí la estoy colocando en la pizarra para que ustedes la puedan leer conmigo. Pero he aquí mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Quise resaltar esta escritura como parte inicial, queridos hermanos y hermanas, porque esto tiene un centro, y voy a remarcarlo aquí, tal vez de esta manera. Voy a remarcar esta escritura, hermanos, aquí, porque este centro es nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es nuestro Salvador, hermanos. Y está planeado que Él sea el Salvador, que Él sea nuestro Redentor desde antes de la caída. Entendemos mejor la caída cuando entendemos que Jesucristo es el centro del plan de salvación y que todo estaba preparado por nuestro Padre Celestial y por nuestro Salvador Jesucristo para lograr la salvación de los hijos de los hombres. El Salvador se ofreció desde antes de la fundación de este mundo para redimirnos de esa caída que ya estaba dentro del plan de salvación. Esto para nuevamente insistir en este principio. La caída y el plan no son casualidad y no son el plan B de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a la segunda escritura, que es un clásico de las escrituras, como lo llamo yo. Segundo Nefi 2:25, que se encuentra en el libro de Mormón. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Sobre este parámetro doctrinal, miren esto. Existencia, hombre, mujer, familia, y además gozo y tristeza y aflicción de la tierra, este parámetro, ¿sí?, doctrinal, esta base doctrinal nos da las bases para hablar de la caída de Adán y Eva. Y esa base doctrinal de todo se centra en el Salvador Jesucristo. Para ustedes que son maestros, y tal vez para ustedes que quieren enseñar a sus hijos esta doctrina de la caída, tal vez piensen, queridos hermanos y hermanas, bueno, ¿cómo hago para explicar esto? Empiecen por la base doctrinal. Utilicen estas escrituras si desean hacerlo. Y no olviden que lo primero que debemos hablar es del Salvador. Si enfocamos la caída de Adán y Eva en nuestro Salvador Jesucristo, entonces podremos explicar todas las cosas, aún esto, de manera más clara y más precisa. Muy bien, vamos al primer principio del día de hoy, queridos hermanos, que es este. La caída fue una decisión necesaria dentro del plan de salvación. Disculpen mis molestias aquí de garganta. Entonces, abramos aquí la pizarra y vamos a ese primer principio. Perdón, que esta caída fue una decisión necesaria dentro del plan. Veamos cómo es eso y cómo aplica eso a nosotros. Entonces, abramos esta escritura, Génesis 3, del 6 al 7. Cada vez que ustedes quieran ver esta clase, la pueden ver y la pueden oír, incluso la empezamos a subir a Spotify también. Pero ustedes pueden también utilizar sus escrituras para compartir aquí conmigo. Esta escritura de Génesis 3 nos dice lo siguiente, 6 y 7, miren. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo quiero resaltar aquí uno o dos asuntos doctrinales que he aprendido de manera personal después de estudiar y de leer mucho las escrituras, hermanos.
Siempre hay tentación en la tierra, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Satanás también siempre existirá, porque hay una oposición en todas las cosas. Ahora, cuando nosotros tenemos en claro estos conceptos, entonces vemos que la serpiente o Satanás, o el adversario del hombre, se presenta en el jardín de Edén a Adán y a Eva y les ofrece comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que se abran sus ojos. Adán rechaza inicialmente comer del fruto de este árbol, pero Eva analiza toda la situación y recuerda que también ha recibido un mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra, pero no entiende cómo llevarlo a cabo. Es consciente que debe obtener conocimiento para poder cumplir con ese mandamiento. Entonces, toma del fruto que le es dado por Satanás y come. Y luego va a Adán y le ofrece este fruto. Hermanos y hermanas, tal vez yo sea muy romántico o romantice demasiado esta historia, pero Adán amaba a Eva. Como los hombres debemos amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Por eso digo, esta historia es una historia de amor también, así como es espiritual y es teológica y doctrinal, es una historia hermosa de amor. Adán, entonces, se encuentra ante una situación particular, tal vez una situación de las más difíciles que ha tenido que vivir el ser humano en esta tierra. Eva le aclara cuál es la situación. Yo he comido de este fruto y por haber comido de él, seré expulsada de este jardín y tú te quedarás solo aquí. Así que Adán, me imagino, con un sentimiento inmenso de amor por Dios, de querer cumplir todos sus mandamientos, pero también de amor por su esposa, la cual había sido bendecida junto a él por Dios en el jardín de Edén para ser una familia y ser esposos, piensa, así ha de ser. Comeré para que existan los hijos de Dios, para que exista toda la humanidad. Y también, y esto le digo yo, con la salvedad romántica que me caracteriza, para no perderte, porque te amo. Luego, y tal vez me esté adelantando aquí algunos puntos, hermanos, el Señor se presenta con el Salvador delante de Adán y Eva. Les pregunta qué es lo que ha pasado. Me encanta, me sobrecoge y honro a mis padres, Adán y Eva. Me conmuevo al compartir esto con ustedes, hermanos, porque resulta que nuestros padres no ocultan ni mienten sobre lo que ha pasado. Nunca Adán culpa a la mujer. Algunos han querido decir, Adán echa, entre comillas, el agua sucia de toda esta decisión a la mujer. Él aclara, ¿sí?, que el Señor le mandó tomar una mujer, a esta mujer, que la creaste de mí, y ella comió de ese fruto. Entonces, al haber ella comido, me ofreció. Y me impacta como Adán dice, y yo comí, asumiendo la responsabilidad. Y yo comí. Entonces Dios le pregunta también a Eva, ¿qué es lo que ha hecho? Y Eva entonces cita algo muy parecido a lo que dice su esposo. La serpiente me engañó, porque siempre la tentación transcurre, hermanos, o sucede por un engaño de la adversidad. Pero Eva con carácter, con un carácter divino, se presenta ante el Señor y dice, y yo comí. Cada uno asume su responsabilidad, queridos hermanos y hermanas. Entonces, quiero compartir con ustedes, bueno, quiero dejar, antes de continuar, quiero dejar esta escritura, este bloque de escrituras, Alma 12, 21, 37, que está en el libro de Mormón.
Es uno de los bloques de escrituras que más describen todo el proceso de la caída y la redención del hombre. Les invito a que, si es posible, durante toda esta semana de estudio, de manera personal o familiar, ustedes puedan participar de esto. Incluso con sus hijos, miren, son 16, 17 versículos. En familia, de manera personal, lean estos versículos. Hay muchos apartes de las escrituras, sobre todo en el libro de Mormón, que hablan sobre este acontecimiento. Pero este es uno de los que más aclara cómo la caída era necesaria y fue una decisión necesaria en el plan de salvación. Quiero compartir con ustedes unas citas de un testigo que tengo acá. Mira, hoy vamos a tener muchos, perdón, borro primero este puntico que le hice aquí al elder Talmas, ¿ya? Y lo seleccionamos aquí para agrandarlo y traerlo con nosotros, ¿sí? Hoy voy a traer muchos testigos eruditos de los teólogos más poderosos a esta clase, queridos hermanos. Miren estas citas, porque son dos citas diferentes del elder Talmas. Son un poquito extensas, pero vale la pena. Una de ellas me encanta. Se encuentra en Jesús el Cristo. Justamente entre la página 30 y 31, ustedes encuentran al leer Jesús el Cristo algo que se llama notas al capítulo. Ahí he extraído esta nota, esta cita que voy a compartir con ustedes, la he traído de ahí, queridos hermanos y hermanas, porque es poderosa y es exaltadora. Y entenderán lo que digo ahora que la vamos a leer. Elder Talmas dice lo siguiente: Eva estaba cumpliendo con los fines previstos por Dios. Sin embargo, no participó del fruto prohibido con tal intención, sino con el propósito de obrar contra el mandamiento divino. Claro, porque Dios le había dicho, no comerás de ese fruto. Cuando uno hace lo contrario a Dios, actúa contra lo que Dios le ha mandado. Pues fue engañada por las sofisterías de Satanás. Recuerden que las sofisterías son esos hechos del mundo y del adversario que son presentados como verdades entrelazadas con mentiras o con términos que producen creer que lo que se está diciendo es verdad. Satanás dijo, de cierto no morirás, sino que conocerás el bien y el mal como Dios. Continuó con la cita del elder Talmas, quien también, en lo que a eso concierne, dio ímpetu a los fines de Dios. O sea, Adán, creyendo que iba a destruir el plan de salvación, y Adán a Eva, da ímpetu. O sea, pone a rodar, desarrolla el plan de salvación, tentando a Eva. No obstante, su objeto fue frustrar el plan del Señor. Terminantemente se nos dice que Satanás no conocía el propósito de Dios, hermanos, porque su mente no es similar a la de Dios. Por consiguiente, intentó destruir el mundo. Continúa el elder Talmas. Sin embargo, su esfuerzo diabólico, lejos de ser el paso inicial hacia una destrucción, contribuyó al plan del progreso eterno del hombre. La parte que Adán representó en el trascendental acontecimiento fue esencialmente distinta a la de su esposa. Él no fue engañado. Adán no fue engañado. Al contrario, deliberadamente se resolvió hacer lo que Eva quería, a fin de llevar a cabo los designios de su creador con respecto a la raza humana, cuyo primer patriarca estaba destinado a ser. Qué interesante. Vamos a la siguiente cita, hermanos, de una vez. Me encanta. Voy a aprovechar esta ocasión, dice elder Talmas, para proclamar contra las interpretaciones falsas de las escrituras adoptadas por ciertas personas y muy de moda en la actualidad, en las cuales se hace referencia de un modo sigiloso y misterioso, y diría yo con sofisterías, a que la caída del hombre consistió en cierta ofensa contra las leyes de castidad y la virtud. Tal doctrina es una abominación. La raza humana no es nacida de fornicación. Los cuerpos que hemos recibido nos son dados de la manera en que Dios dispuso. Nuestros primeros padres fueron puros y nobles, y cuando pasemos al otro lado del velo, quizás conoceremos algo de su estado elevado, más de lo que sabemos ahora.
Eso está, como les dije, en Jesús el Cristo en la página 31. Y es en letra pequeña, hermanos. Esto es como la letra pequeña, las notas al capítulo, porque algunas personas y algunos estudiosos han metido culturalmente en la mente de los hijos de Dios que el pecado de Adán y Eva tuvo que ver con la castidad, pero no hay tal, porque entre las primeras cosas que Dios hizo fue que bendijo a Adán y Eva. Y eso se traduce como un matrimonio. Dios ordenó el matrimonio es ordenado por Dios aún desde Jardín de Edén. Así que no había tal cosa como una violación a la castidad. Esta palabra de sabiduría, si uno la trajera a contexto actual para que nos entendamos, tuvo que ver más con la palabra de sabiduría. Comer algo que el Señor había mandado no comer, ingerir o introducir sustancias al cuerpo que el Señor había mandado no hacer. Eso produjo que la mente, el conocimiento del hombre y la mujer fueran abiertos, pero ya no podían estar en el estado de inocencia en que estaban en el jardín de Edén, porque incluso con ese conocimiento ya podrían acceder al árbol de la vida eterna, y hubieran permanecido para siempre en sus pecados, queridos hermanos y hermanas. Por eso nosotros vemos, y tal vez lo estudiemos más adelante, cómo Adán y Eva al final se regocijan de todo esto, no que celebren que pecaron, sino que en las consecuencias de tristeza y de dolor de ser expulsados del jardín de Edén, entienden que hay un desarrollo y que hay un redentor que los puede llevar por medio de las condiciones del arrepentimiento nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, quiero compartir con ustedes una enseñanza que es importante que nos quede clara. La caída no fue un accidente, fue una transición necesaria para que Adán y Eva pudieran tener hijos, experiencia y progreso. Y cuando hablamos de Adán y Eva, hermanos, ustedes lo saben porque lo han compartido, y los que aún no han asistido al templo pronto lo harán. Por eso es tan necesario que vayamos al templo. Y los que vamos, que recordemos esto. Adán y Eva nos representan a todos delante del Señor, aún desde Jardín de Edén, y cuando fueron expulsados de él, nos representan a todos. Entonces, podríamos citar aquí en esta verdad que esto fue una transición necesaria para ustedes y para mí, para que pudiéramos tener hijos, experiencia y progreso. De esa manera, queridos hermanos y hermanas, podemos progresar en la tierra. Como siempre, traigo preguntas para ustedes. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajito. No se vayan sin dejar sus respuestas a las preguntas. Al menos respondan una. Y si soportan, aguanten la clase hasta el final, porque siempre es mejor comerse toda la comida que solo por pedazos, hermanos. Esta es la pregunta. ¿Puedo ver mis pruebas como oportunidades de crecimiento en el plan de Dios? ¿Pueden ver eso que les pasa ahora en su vida, en este mismo momento, como una experiencia que les va a ayudar a progresar, a seguir adelante, a lograr o a buscar lo que el Señor desea para ustedes? Bueno, vamos con el segundo principio entonces de esta lección, queridos hermanos y hermanas. Y ese principio es que Satanás busca destruir la libertad y la identidad del hombre. Ya hemos hablado de esto, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos hablado de estas cosas en las clases anteriores. De hecho, empezamos el estudio del Antiguo Testamento hablando de estas cosas. ¿Recuerden? Cuando Moisés se enfrenta al adversario y le dice, yo soy un hijo de Dios. Y el adversario le dice, hijo de hombre, Moisés, hijo de hombre, adórame a mí. El adversario siempre ha tenido este plan en su mente. Voy a cambiar aquí la pizarra para ir al principio número 2. Siempre ha deseado destruir la libertad y la identidad del hombre. Y hay dos escrituras aquí que tenemos que son la base doctrinal de este principio. ¿De dónde tomamos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque está en las escrituras, en la Biblia y en las escrituras modernas, reveladas, traducidas y expuestas por el profeta José Smith. Muy bien, entonces hablemos de ellas. Vamos primero a Moisés.
Moisés 4, versículos 3 y versículo 4. Esto nos dice lo siguiente, queridos hermanos. La estoy colocando aquí abajo para que ustedes la puedan leer conmigo. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y también y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado debajo por el poder de mi unigénito. Aclarémonos un poquito aquí. Cuando Satanás pide el poder de Dios, es aquí, dame tu honra, ¿sí? Por la propuesta que está haciendo de salvar a todo el género humano, literalmente lo que está diciendo es, dame tu poder, quítate tú, ya no serás necesario y yo seré el Dios de estas personas. No se perderá ni una. ¿Pero por qué? Porque él intentaba destruir el albedrío del hombre. O sea, que tuviéramos esta experiencia sin que fuera una experiencia de progreso para nosotros, porque no tendríamos capacidad de decisión. Miren cómo la caída permite que nosotros entendamos, sin elección, sin capacidad de decidir, queridos hermanos, no tendríamos libertad y no sabríamos quiénes somos. Iríamos y vendríamos sin decidir, sin tomar decisiones. Claro, eso tiene una complicación y es que muchas veces nos equivocamos en esas decisiones, queridos hermanos y hermanas. Muchas veces somos tercos. Queremos dejar a nuestro Padre Celestial de lado, abandonar sus preceptos. Y eso nos trae consecuencias. Alguien podría decir, hermano Walter, como muchos han dicho en muchas clases, ¿y no hubiera sido bueno ese plan? Traernos, llevarnos y devolvernos otra vez a la presencia de Dios sin todo este sufrimiento. Pero todo esto, la decisión, la capacidad de seguir adelante, queridos hermanos, de labrar nuestro propio destino, es lo que nos hace y lo que nos permite algún día ser más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. El siguiente versículo dice lo siguiente: y llegó a ser Satanás, estamos hablando del adversario, ¿no? Que busca destruir nuestra libertad y nuestra identidad. Sí, el diablo, oigan esto, el padre de todas las mentiras. No hay nada que venga del adversario que no sea mentira, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Y ahora vamos a hablar un poco de esto, de la ley de obediencia y de la ley de sacrificio, porque hay que querer escuchar la voz del Señor. Pero miren que, perdón, miren que el querer tiene que ver con el albedrío. Si tú no tuvieras albedrío, capacidad de decidir, no podrías querer o no querer algo. Interesante. Muy bien. Ahora leamos estas escrituras que se encuentran en Génesis 3, del 1 al 5. Espero que mi garganta me permita, hermanos, seguir enseñando el día de hoy. Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, que es Satanás: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Eva tenía claro cuál era el mandamiento del Señor. Continúa la escritura. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mentira, no moriréis. Ahí está la mentira. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso es una verdad. El comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal dio el conocimiento a Adán y a Eva del bien y del mal. Y ese es un conocimiento necesario para ser como dioses. Pero la mentira está en el versículo anterior. No moriréis. Claro que morirían, porque no podrían estar en jardín de Edén. Entonces aquí
la verdad que rescatamos de todo esto. El adversario miente, confunde y promete libertad, pero siempre busca esclavizarnos espiritualmente. No hay pecado, no hay transgresión que no se haga pensando en, estás gozando, estás disfrutando, sigue adelante. Y al final, lo que siempre busca cada transgresión o cada pecado es hacernos esclavos espiritualmente, apartarnos de Dios. Así funciona el adversario, queridos hermanos. Así funciona el plan. Pero más adelante vamos a ver cómo el plan trae a la figura central del plan, que es nuestro Salvador Jesucristo. Y con esa figura nosotros tenemos oportunidad. Pero antes de llegar allá, permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué mentiras modernas intentan alejarte de Dios? ¿Qué cosas hay en el ambiente hoy día, en la vida, en las noticias, en las redes, que intenten alejarte de Dios? Bueno, queridos hermanos y hermanas, ahí hay una cuestión bastante interesante. Espero que puedan contestar ustedes y que puedan dejar sus comentarios. Muchas veces, y de acuerdo a lo que ustedes mismos me han comentado, me han escrito, han aprendido más de algunos comentarios que ustedes mismos han hecho que de lo que yo estoy hablando aquí. Eso es lo que sucede en la enseñanza edificante del Evangelio. Cuando un alumno habla, queridos hermanos y hermanas, se convierte en maestro. Cuando un alumno levanta la mano en una clase, en un salón de clases, cuando tu hijo, hermano o hermana, en la noche de hogar, levanta la mano y dice, papá, o sea que Dios, permítale hablar, porque ahí tu hijo o tu alumno en clase está convertido en maestro. Y esa es la manera de enseñar espiritualmente. Cuando el que habla y el que enseña y el que recibe, o el que enseña y el que recibe, son nutridos espiritualmente. Aquí hago un paréntesis. Alguien me preguntó en alguna oportunidad, hermano Walter, ¿cómo hago para saber si en mi clase se sintió el espíritu? La respuesta es clara. Tú sabes si el espíritu se sintió porque tú mismo aprendiste algo. Porque tú mismo aprendiste algo, hermano. Entonces ahí ya sabes que el Espíritu estuvo presente. No tienes que preguntarle a nadie si el Espíritu estuvo. ¿Qué aprendiste tú? Si aprendiste más cosas, renovaste conocimiento, el Espíritu estuvo presente. Permite que otros levanten la mano y participen. Ustedes participen aquí en esta clase con sus comentarios. Y durante la semana que tenemos el club de lectura, participen, porque todos los mensajes que escogemos para el club de lectura todos los días, de lunes a viernes, tienen que ver con el tema de la lección, queridos hermanos. Así que ahí hay más material que podemos utilizar. Muy bien, vamos al tercer principio del día de hoy. Jesucristo fue prometido como redentor desde el principio, queridos hermanos y hermanas. Ese es nuestro Salvador. Él fue escogido desde el principio. Quiero, mientras que cambio la pizarra, que ustedes vean aquí abajo, ahora sobre el mediodía, vamos a tener la clase con Liz Posada. Se las comparto y espero que la puedan ver. Es una clase más pequeñita que esta, pero con un contenido doctrinal y una visión más joven, lo que es esta versión más vieja, llena de doctrina. Les invito a que la vean al mediodía. Vamos a pasar entonces al principio número 3. Jesucristo es el Redentor prometido. Vamos a leer algunas escrituras aquí rápidamente, queridos hermanos y hermanas. Entonces, leamos Génesis 3 al 3:5. Esa escritura nos dice lo siguiente. Voy a colocarla aquí en este momento para que ustedes la puedan ver y la puedan leer conmigo. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Muchas personas se preguntan esto, ya lo vimos en una clase anterior. ¿Qué es esto de enemistad entre tú y la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente? Aquí Dios le está hablando
a Satanás. El Señor está hablando a Satanás. Y miren la promesa que hace, es una promesa. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Bueno, expliquemos esto, queridos hermanos y hermanas. Permítanme abrir aquí un contenido. Tengo aquí a un erudito, por favor, casi nadie, presidente Joseph Fielding Smith, autor de los libros de doctrina de salvación. Él nos dice lo siguiente. La última parte del versículo, de este versículo que acabamos de leer, quiere decir que a pesar de que Satanás, como la serpiente, herirá el calcañar del Salvador, recuerden que el calcañar es esa parte del talón del pie, hermanos. Recuerden, generalmente las serpientes pican por ahí, ¿no? En las piernas, en los pies. Como la serpiente herirá el calcañar del Salvador, instando a los hombres a que lo crucifiquen y aparentemente destruyéndolo, en realidad la misma expiación dará a Cristo el poder de vencer el poder que Satanás tiene sobre los hombres y de desbaratar los efectos de la caída. Por tanto, la simiente de la mujer, Jesucristo, herirá la cabeza de la serpiente, Satanás y su reino, con el mismo calcañar que ha sido herido, el sacrificio expiatorio. Qué cosa tan poderosa esta, queridos hermanos y hermanas. Qué enseñanza tan poderosa esta. Miren, y aquí uno podría decir, es que no quiero utilizar un término que alguien me dijo en alguna oportunidad, entonces voy a cambiar, voy a respirar y voy a cambiar ese término. Satanás es un factor útil dentro del plan de salvación. Cada vez que Satanás genera oposición, si esa oposición es vencida, el plan continúa en perfección. La oposición existe para que nosotros seamos probados. Y al pasar esa oposición, esos obstáculos, entonces crecemos. De la misma manera, Satanás quiere matar al Salvador del mundo, a nuestro Salvador Jesucristo. Quiere destruirlo. Y cree que con su muerte, con su destrucción y su crucifixión, por cierto, agónica y, digámoslo así, terrible, destruye. Pero muy al contrario, la vida y el sacrificio de Jesucristo producen su muerte y al mismo tiempo su resurrección. Y de esa manera el adversario vence la muerte y vence a Satanás, le hiere en la cabeza y abre la puerta para que todos los hijos de Dios que cayeron y que morirán debido a la transgresión de Adán y Eva, a la caída y debido a sus propias decisiones, entonces puedan volver a la presencia de Dios, resucitando, teniendo vida eterna, inmortalidad, que es el propósito eterno de Dios. Cada vez que Satanás quiere frustrar algo en el plan, resulta haciendo que el plan siga adelante. Voy a darles un ejemplo sencillo de esto. José Smith. Satanás, desde que es llamado José por nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador a ser el profeta de la restauración, quiere destruir al profeta José, hasta que lo logra. Muchos pensaron, muerta la cabeza del mormonismo, muerto todos los santos de los últimos días, esta religión se acabará. Dije mormonismo porque así lo manifestaban en ese tiempo. Queridos hermanos y hermanas, pero así no sucedió. Al contrario, murió el profeta José Smith y la iglesia, por sucesión apostólica y como es la iglesia de Jesucristo, no dependía de José Smith, aunque falta hacen los profetas, como presidente Holland, como presidente Nelson, fallecieron apenas recién el año pasado. La iglesia y la obra de Dios sigue adelante. Cuando Satanás trate de frustrar algún plan, algo que los acerque a ustedes a Dios, recuerden esto. Si ustedes superan esa prueba, ese obstáculo, el plan para ustedes seguirá en marcha. Porque Jesucristo vive y fue el Salvador prometido. Y Él ayuda. Él nos da la salida para soportar las tentaciones. Nos da la fuerza para soportar las aflicciones, las tristezas, aún la muerte.
y seguir adelante y acercarnos más a Él. Bueno, mis queridos hermanos, ahí hay tanto, tanto para aprender, pero no me quiero extender porque la clase tiene mucho contenido. Leamos estos versículos de Moisés. Los voy a colocar aquí abajo para que ustedes los puedan ver. Estamos en Moisés 5, versículos 7 al 9. Entonces el ángel le habló diciendo, esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. ¿Esto qué, hermanos? ¿De qué estamos hablando aquí? Usted dirá, pero espere, estábamos hablando de que Satanás heriría al Salvador y el Salvador le aplastaría la cabeza. De eso, todo eso es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Y entonces continúa. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo, para siempre jamás. Poderoso. Voy a continuar aquí, hermanos. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo, soy el unigénito del Padre, desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído, puedas ser redimido. Y también todo el género humano, sí, cuantos quieran, albedrío, ahí hay decisión, cuantos quieran. Si tú decides ser salvo, puedes ser salvo. Es lo que el Señor le está diciendo a Adán. Si decides seguir mi consejo y hacer todo lo que yo te mande, serás redimido. Si lo quieres, porque tienes albedrío para quererlo. Bueno, voy a pasar aquí a Alma 42 para leer estos dos versículos que son fabulosos. Alma también trae unas disertaciones poderosas sobre la caída. Una de ellas es esta, queridos hermanos. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal, sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esa muerte espiritual. O sea, en términos sencillos y claros, Adán y Eva salen del jardín de Edén. O sea, la humanidad sale de la presencia de nosotros. Nuestros padres nos representan a nosotros. Todos salimos de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Por medio de su evangelio, de su expiación y de todas las ordenanzas y convenios que nos presenta, podemos arrepentirnos y volver otra vez a la presencia de Dios. ¿Sí? Toda la humanidad podría ser rescatada de la muerte temporal, física, al ser alejada de Dios, y también de la muerte espiritual, al alejarse por el pecado de Dios. Miren qué interesante, qué hermoso es entender estos conceptos, queridos hermanos. Estar explicándolos de una manera clara y sencilla, para que tanto ustedes como yo podamos comprenderlos más. Ahora bien, continúa la escritura en Alma, versículo 15, Alma 42, versículo 15. Ahora bien, no se podía realizar el plan de la misericordia, salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo. Dios mismo, o sea, Jesucristo, que es el Salvador, ¿no? Interesante. Para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Escogí esos dos versículos del capítulo 42 de Alma, pero son muchísimos. Es todo el capítulo que pueden entenderlo ustedes ahí más plenamente. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, voy a buscar una nota aquí que quiero compartir con ustedes y es la siguiente. Permítanme un momentito. Bueno, la voy a buscar y la voy a compartir con ustedes. Ahora, voy a hacerles una pregunta, como siempre les hago cada vez que llegamos a un concepto doctrinal, que aprendemos un concepto. Y esa pregunta es la siguiente. Esta es la pregunta, hermanos. ¿Cómo fortalece tu fe saber que Cristo fue preparado antes de la caída? Vuelvo a repetir este concepto. No es que Cristo haya parado. Señor, ¿y ahora qué haremos? Padre, ¿y ahora qué haremos?
Este hombre falló y esta mujer fallaron. ¿Qué haremos? Bueno, vamos de repente a hacer otro plan y entonces tienes que ir y rescatarlos. No, Jesucristo fue preparado antes que el mundo fuese fundado, antes que el mundo fuese hecho. ¿Cómo fortalece eso tu fe, querido hermano y hermana? Y bueno, pues esta es una verdad doctrinal. Desde Adán y Eva, el Evangelio se enseñó con símbolos, sacrificio y fe en Cristo. Símbolos, sacrificio y fe en Cristo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vamos al principio número 4 de esta lección, que nos dice lo siguiente. La adoración verdadera implica obediencia y sacrificio. Eso implica la adoración verdadera. Tenemos unas escrituras para eso, queridos hermanos, una base doctrinal para enseñar estas cosas, como siempre lo hacemos. Vamos a la pizarra y abramos el cuarto principio. Aquí lo tenemos. Mírenlo. Antes de eso, quiero hacer una pequeña aclaración aquí con una nota del Elder McConkie. Quiero hablarles del valor de Eva, hermanos. Muchas personas ponen a Eva a veces en una condición de, es que fue por culpa de ella, es que si no hubiera sido por Eva, hay hasta canciones, yo he oído hasta canciones donde se menciona con sofistería cosas sobre Eva para denigrar su valor. Hago esta aclaración y comparto con ustedes esta cita del Elder McConkie, otro erudito que preparamos aquí, que tenemos para ustedes. Sin duda alguna, Eva participa con Adán de su ministerio y heredará junto con él todas las bendiciones que le corresponden debido a su elevado estado de exaltación. Casi que podríamos decir, si hay un primer hombre en esta tierra, Adán y Eva, hay una primera mujer, ¿sí? Eva. Si hay un primer hombre, Adán, hay una primera mujer, Eva. Digámoslo, en el nivel, en el grado, en el estado elevado de exaltación que le corresponde. Muy bien, habiendo hablado eso, vamos a estas escrituras, queridos hermanos. Moisés 5, 5 y 6. Versículo 5 dice, y les dio mandamientos de que adorasen al Señor, su Dios, y ofreciesen las primicias de su rebaño como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Mucha atención aquí, porque esto trae cosas muy interesantes, queridos hermanos. Moisés 6, versículo 6. Y les dio, y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo, ¿por qué ofreces sacrificio al Señor? Y Adán le contestó, no sé, sino que el Señor me ha mandado, me lo mandó. Bueno, estos versículos, literalmente acá, tienen que ver mucho con algo que nosotros conocemos, hermanos. Son dos leyes que nosotros vivimos literalmente o más bien que hacemos de esas leyes eco y que las vivimos cuando vamos al templo. Estas dos leyes son la obediencia y la ley del sacrificio. Son más leyes, ¿no? Son 5 leyes las que vivimos cuando vamos al templo, ¿sí? La ley de obediencia, la ley de sacrificio, la ley del evangelio, la ley de castidad y la ley de consagración. Vivimos esas 5 leyes, queridos hermanos. Ahora, cuando hablamos de la ley de la obediencia, hablamos que esa ley nos invita a poner nuestra voluntad al servicio de Dios. O sea, traduzcámoslo mejor, o lo voy a expresar de una mejor manera. Esa ley de obediencia hace que la voluntad de Dios siempre esté por encima de la nuestra. Algunas personas cuando leen este versículo que aparece aquí abajo, ¿sí? No sé, sino que el Señor me lo mandó, piensan, eso es como obediencia ciega.
Yo puedo tener obediencia ciega cuando sé a quién estoy obedeciendo. Y eso es lo que nos enseña Dan. Mi voluntad está sujeta a la tuya. ¿Recuerdan? Mosía 3:19, que el hombre natural es enemigo de Dios y lo será a menos que se someta a la influencia del Espíritu Santo y se despoje del hombre natural mediante la expresión de Cristo. Y se vuelva como un niño, dispuesto a soportar todo lo que su padre decida infligir sobre él. Estoy parafraseando. De la misma manera, Adán dice, no sé, sino que el Señor me mandó. Ese tipo de obediencia, hermanos, se hace muchas veces con el Señor, ¿sí? Yo no puedo, en muchos de los casos, pedirle a mis propios hijos en mi hogar, hagan lo que yo les digo. Y ellos digan, haremos lo que tú nos mandas, Padre. En el hogar y en otros ámbitos de la iglesia es necesario que se nos expliquen las cosas, para que no pensemos como esta escritura es para todos. Entonces lo que me diga toda persona, yo tengo que obedecerlo. Yo tengo capacidad de pensar, de deliberar. De hecho, la iglesia crece a través de consejos para que se delibere, se piense, se asuma y se decida. Pero en este caso particular, que tiene que ver con Dios, con nuestro Salvador Jesucristo, pues la obediencia debe ser así, tu voluntad sobre la mía. Esta ley de obediencia la enseña el mismísimo Salvador. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Recuerdan? Muy bien, esa es la ley de obediencia. Y luego está la ley del sacrificio expresada aquí, ¿sí? Adán ofreció sacrificios al Señor de sus rebaños. La ley del sacrificio indica o está centrada en el sacrificio del mismo Salvador, dispuesto a dar su vida, porque su Dios, su Padre, lo había pedido, a dar su vida por nosotros. De la misma manera, la ley de sacrificio nos invita a nosotros a vivir y a dar todo lo que se nos pida para la edificación del reino de Dios, para toda la obra de Dios, queridos hermanos y hermanas. Espero que haya sido claro yo en estos conceptos, queridos hermanos y hermanas, y que podamos comprender y aceptar mejor estas doctrinas. Aprendemos una verdad eterna aquí, una verdad doctrinal de todo esto. Y ella es que Adán y Eva obedecieron antes de entender completamente. Y luego vino la revelación. En muchas ocasiones, queridos hermanos, así como esta verdad está expresada aquí, en muchas ocasiones nosotros debemos obedecer por fe, porque la fe produce milagros. De hecho, la ley del sacrificio, hermanos y hermanas, y la ley de obediencia juntas producen algo que necesitamos permanentemente. Y lo voy a colocar por aquí. ¿Saben cómo se llama? Milagros. Cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que es la ley de obediencia, y cuando damos todo lo que tenemos para que esta obra siga adelante, se producen milagros. ¿Necesitamos milagros? Vivamos estas dos leyes. Estas que vivieron nuestros padres desde que fueron sacados del jardín de Edén. Vivieron estas leyes, la ley de obediencia y la ley del sacrificio. Y bueno, y las otras también, la ley del evangelio, la ley de consagración, la ley de castidad. A veces no entendemos completamente las cosas, pero se nos invita a vivirlas. Muy bien, pregunta, hermanos. ¿Estoy dispuesto a obedecer aun cuando no comprendo todo? Que es de lo que estamos hablando. Vamos al principio número 5 de esta lección, queridos hermanos y hermanas. Y ese principio es que somos responsables de nuestras elecciones, tal como Caín y Abel fueron responsables por sus elecciones. Hay unas escrituras, voy a colocar de una vez una aquí en la pizarra y voy a abrir la pizarra para ir a esta. Somos responsables de nuestras decisiones. Génesis 4, del 6 al 7, nos dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Recuerdan? Si bien hicieres, miren lo que se llama la ley de la cosecha. Lo que se siembra, eso se recoge. El hombre dice la ley de la causa y el efecto, ¿no? Enseñan los coaches como yo y los estudiosos. La ley de la atracción, lo que tú llamas, eso llega a ti. Todo eso tiene nacedero en esto. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
te deseará, pero tú te enseñorearás de él. Hablándole a Caín, que no quería servir al Señor, sino quería servir a sus propios deseos. En Moisés 5, 32 y 33 se nos dice, se nos amplía un poco más la historia de todo esto de las decisiones. Y Caín salió del campo y habló con Abel, su hermano. Y aconteció que mientras estaba en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. ¿Por qué? Porque tenía envidia de él, ¿no? Porque no entendía por qué el Señor aceptaba los sacrificios de Abel y no los suyos. Hermanos, porque cuando el Señor llama a que demos algo, Él llama a que demos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Recuerden eso. Y Caín se glorió de lo que había hecho diciendo, estoy libre. Seguramente los rebaños de mi hermano caerán en mis manos. Y aquí voy a profundizar en algo que seguramente vamos a leer más adelante y vamos a estudiar. Pero parte de toda la combinación secreta que Caín efectuó con el adversario tenía que ver con riquezas. Aún hoy día, esas mismas combinaciones funcionan bajo el mismo principio. Obtener poder y obtener riqueza. Hay otro principio que tiene que ver con la castidad, que no quiero meterme en él ahora. Pero en este caso, Caín dice, soy libre. Ahora todas las riquezas de Abel serán mías, todos los rebaños. Pero el Señor ve todas las cosas, queridos hermanos y hermanas. Miren lo que dice el elder Dale G. Renland sobre esto, que lo tengo aquí, el quórum de los 12 apóstoles. Lo traje como testigo para ustedes de esta parte doctrinal. La meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto. Algunos padres nos dicen, ¿cómo hago que este niño haga lo que le pido? Pero esa no es la meta, sino que elijan hacer lo correcto y finalmente lleguen a ser como Él. Miren la pregunta o la palabra clave aquí, hermanos, es que elijan por sí mismos ser como Dios. Esto era parte del plan de Satanás, ¿recuerdan? Yo los llevo y yo los traigo. Y no se perderá ni uno, pero ellos no van a elegir. El plan del Salvador y el plan de nuestro Padre Celestial es que nosotros elijamos. Por nuestra propia cuenta, elijamos ser como Él. Como digo yo, un poquito más semejantes a nuestro Salvador. Muy bien, la fortaleza para la juventud, que también le traje aquí como un testigo escrito de lo que los profetas nos piden que hagamos, dice lo siguiente, miren. Jesucristo es la senda hacia el gozo eterno. Al usar tu libertad para elegir seguir a Jesucristo, estás en la senda que conduce a la felicidad eterna. Haz de Jesucristo tu norma, tu firme cimiento. Edifica tu vida sobre sus enseñanzas y evalúa tus decisiones basándote en ella. Los convenios que haces en el bautismo, durante la Santa Cena y en el templo son los bloques de construcción de tu cimiento firme en Cristo. Seguirás afrontando dificultades y tentaciones, pero el Padre Celestial y el Salvador te ayudarán a superarlas. No significa que cuando hacemos lo correcto estamos con tarjeta de inmunidad, no, hermanos. ¿Saben? Cuando hacemos lo correcto tenemos tarjeta de garantía, de cumplimiento. La vida eterna nos espera. Pero eso no significa que seremos inmunes al dolor, a la tristeza, a la muerte de esta tierra. Muy bien, esta verdad eterna sobre las elecciones, sobre este principio que estamos aprendiendo aquí, hermanos. Caín eligió la rebelión y Abel eligió la fe. Dios siempre respeta nuestro albedrío, siempre. Esto es lo que tú elegiste, esto es lo que tienes. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si mal, no estará el adversario a la puerta para llevarte. Esas son las decisiones que nosotros tomamos. Caín y Abel también nos representan a todos. Cuando no tomo decisiones o me rebelo contra Dios, soy como Caín. Cuando tomo decisiones adecuadas y me acerco al Señor, me santifico en Él y soy como Abel. Eso no significa, y oigan esto, hermanos, porque en la historia de Abel muere, ¿no? El hecho de hacer el bien no significa que que estemos exentos del dolor de esta tierra, pero la vida eterna nos espera. Muy bien, queridos hermanos, termino con una pregunta y con la actividad del día de hoy. ¿Qué decisión importante estás enfrentando hoy?
Hay algo que estés enfrentando y busca la ayuda de tu Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo. Les dejo unas tareas, hermanos. Oren pidiendo para elegir conforme a la voluntad de Dios. Son tareas y es mi invitación. Escriban una experiencia difícil y cómo podría ayudarte a crecer espiritualmente. Identifica una mentira común del mundo y reemplázala con una verdad del Evangelio. Agradece en oración esta semana por la expiación de Jesucristo de manera específica. Obedece esta semana un mandamiento que te cueste confiando en el Señor. Esas son mis tareas y mi invitación para esta semana. Bueno, no me quiero ir sin, aunque estamos un poco extensos en esta clase, sin esta actividad espiritual de Morgat. Siempre traigo una actividad espiritual para que ustedes la hagan. Entonces quiero que ahora que estamos terminando la clase, ustedes contesten estas preguntas, hermanos. ¿Qué aprendo de Adán y Eva sobre el progreso y la obediencia? ¿Qué aprendieron durante toda esta clase? ¿Qué aprenden de Caín y Abel sobre las decisiones, hermanos y hermanas? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo puedo depender más de Cristo cuando fallo? ¿Cómo puedo poner mi vida en Él cuando fallo? ¿Qué decisiones tomaré esta semana para seguir al Salvador? Esa es mi actividad que les dejo el día de hoy. Recuerden que encuentran esta clase así, hermanos. La encuentran así, con esta portada, Antiguo Testamento. No se confundan por ahí con otras portadas. Ahí estoy siempre yo, sonriente para ustedes, compartiendo todas nuestras clases, queridos hermanos. Recuerden que en un ratito, sobre el mediodía de hoy domingo, vendrá la clase de nuestra amada Liz Posada y que pueden suscribirse a nuestros canales de More God Foundation y de Descubriendo a Jesucristo y gozar de mucho contenido para todos ustedes. Un fuerte abrazo, les amo con todo mi corazón. Espero que esta lección, queridos hermanos, esta clase de Ven, Sígueme, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, recordando a Adán y a Eva, su obediencia, su sacrificio y cómo las decisiones nos acercan o nos alejan de nuestro Padre Celestial. Les amo con todo mi corazón. No olviden hacer una oración. Feliz día de reposo, feliz semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, nos vemos mañana en el Club de Lectura. Chao, chao.